Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y les doy la bienvenida a este tema muy importante que tenemos el día de hoy. Pero no sin antes, esperando que se encuentren muy bien en casa, ustedes y sus familiares. Bien, entonces para dar inicio a nuestra clase tenemos que recordar un poco lo de la clase pasada. Justamente hablábamos del arcaico inferior y del arcaico superior, que son las primeras formas de vida en nuestro territorio, porque ya vimos las teorías de cómo, porque son teorías, cómo posiblemente el hombre llegó a poblar América, pero nos enfocamos en la parte de nuestro país, en nuestro territorio, cómo se adaptaron al clima, qué recursos tuvieron, se volvieron horticultores, luego agricultores y ganaderos en la parte ya del arcaico superior, donde desarrollaron técnicas agrícolas con canales de regadío, técnicas en la parte también de la ganadería. Ya sabían cultivar, ya sabían sembrar, ya sabían cuidar a los animales para que se puedan reproducir y sean forma o parte de su alimentación. Justamente hablamos en el arcaico superior que van a aparecer las primeras formas ya de gobierno, donde uno se va a encargar de liderar toda una zona, más grande que una banda, más grande que una tribu, si no estamos hablando de una comunidad. Y esa persona, estábamos hablando que es el sacerdote, porque justamente viene a entrar el tema de la religión muy importante en esta época, va a ser fundamental. Y esta primera forma de gobierno va a originar que aparezca y que surja una gran cultura que va a ser apodada y llamada la cultura matriz de nuestro país. ¿De quién estoy hablando? Así es, efectivamente, de la cultura chavín, descubierta en el año de 1919 y estudiada también a la vez por el gran arqueólogo peruano Julio César Tello. Dicho de paso, Julio César Tello es el padre de la arqueología peruana. Este hombre descubre, investiga Chavín y se da con la sorpresa de que hay grandes vestigios en la parte de la escultura, templos que son necesarios recuperarlos y hace los estudios pertinentes para darle conocimiento al mundo que esta cultura data entre los años 1500 antes de Cristo y hasta 300 después de Cristo. Hasta los años 300. Es muy importante recordar y reconocer que Chavín va a ser la que va a formar el resto de culturas. Hay algunas que mencionan que no se llamó Chavín, se llamó Proto-Chavín. Otras que fue aledaña o fue prácticamente que otras personas llegaron de Centroamérica y se asentaron en la zona de lo que es el departamento, la región Ancash, donde se va a ubicar Chavín. Pero Julio César Tello nos habla, por ejemplo, de que los hombres amazónicos llegaron a migrar desde la parte profunda de la selva y se asentaron en la zona del departamento de la región Ancash, descubriendo grandes valles, grandes ríos que van a ser aptos y un clima muy apto también para su convivencia, para la convivencia en esta zona, para que se puedan desarrollar o puedan desarrollar las técnicas más o menos que ya conocían en la horticultura y la ganadería y la agricultura también en esa época, porque no todos al 100% fueron agricultores, sino que empezaron con la horticultura. Bien, entonces hoy nos enfocamos a la gran cultura chavín. Justamente para ello, quiero que presten atención porque vamos a dar a conocer todo tipo de formas de Chavín, todas las características, su forma de gobierno, su religión y cómo fue prácticamente todo ello. Entonces, justamente para centrarnos, vamos a ver ahora, en este instante que hoy vamos a aprender sobre el periodo formativo andino. No puedo empezar a hablarte de Chavín si es que no hablamos del periodo formativo andino, porque este va a tener periodos y este va a ser dividido por el gran estudioso John Rowe en el año de 1959. También vamos a identificar las principales características de la organización social, política y económica de la cultura chavín. Ese va a ser nuestro propósito del día de hoy. Entonces, sin más perder tiempo, aquí tenemos los horizontes e intermedios de John Rowe que nos va a brindar. Por ejemplo, en el horizonte temprano, estamos hablando de la parte inicial, ahí se va a encontrar Chavín. Esto pasa luego del arcaico superior que ya vimos. En el horizonte temprano se forma Chavín. Como es primero, se le considera como la cultura matriz de nuestro país. En el intermedio temprano, en la fase media, va a aparecer Nazca y Mochica. En el horizonte medio va a estar el gran imperio Wari. En el intermedio tardío va a estar la gran cultura Chimú y los Chinchas. Y en el horizonte tardío, estamos hablando, en la parte final van a estar los incas, cuya historia más adelante todavía la vamos a poder apreciar. Entonces, hoy nos vamos a enfocar
En el horizonte temprano, con la gran cultura matriz descubierta por Julio César Tello llamada Chavín. Aquí tenemos los horizontes intermedios, que son periodos de integración regional donde hay una cultura dominante, o sea, la que va a dominar un vasto territorio. Y el otro son momentos de florecimiento local, donde hay varias culturas de diferentes espacios, o sea, diferentes culturas surgen hasta en un mismo espacio. La cultura Salinar, Lima, Vicus, Pucará, etc. Pero aquí tenemos el intermedio, el horizonte intermedio, donde se van a desarrollar, por ejemplo, grandes culturas, como nos mencionaba, pero sobre todo hoy nos vamos a enfocar nada más en nuestra gran cultura matriz, que es la cultura chavín. Por eso es que aquí tenemos la imagen muy representativa. ¿Quién será? ¿Será la foto de tu compañero? No, no es la foto de tu compañero ni de tu profesor. Vamos a ingresar al mundo chavín y en la imagen que ustedes están apreciando es parte de su escultura llamada la cabeza clava. Y esa cabeza clava que estaba empotrada en las paredes del templo de Chavín tiene una forma mitológica, una forma antropomorfa, incluso con cabeza humana, pero con dientes de jaguar e incluso mencionaban que tenían cabellos de serpiente. Y vamos a ver por qué estos animales también son en esta época y en esta cultura muy venerados y muy reconocidos de alguna u otra forma. A ver, vamos con la ubicación. ¿Dónde se ubicó la gran cultura chavín? Chavín se va a ubicar en la región Ancash, en la provincia de Huari, en la confluencia entre los ríos Mosna y Huachexa, en el callejón de Conchucos. Estos ríos, Mosna y Huachesca o Huachexa, que van a dar origen al río Marañón. Como tú tienes en la parte baja, ahí está el río Huachexa y el río Mosna. En la confluencia de los dos, ahí se va a formar Chavín. Mira que ellos fueron muy inteligentes, porque por ambos lados tenían ríos, donde les servía para su gran y vasto valle, para el desarrollo de la agricultura y también la ganadería. Ahora Chavín no se limitó nada más en esta zona de la provincia de Huari, sino que su influencia hacia el norte, por ejemplo, llegó hasta Cajamarca y Lambayeque. En el sur, Ayacucho e Ica. No hay tantos rastros o vestigios o prueba de que se haya expandido por conquistas militares, pero sí se podría hablar de que se expandió debido a su religión, a su cultura, a su influencia, ya que el resto de tribus o comunidades no tenían una cultura bien fija o bien formada, así que se llegaron a acoplar a esta cultura chavín. Entonces se desarrolla en la región de Ancash, en la provincia de Huari. Proseguimos. El descubridor, como les había mencionado, de esta cultura matriz va a ser el arqueólogo y padre de la arqueología peruana, el doctor Julio César Tello Rojas. En el año de 1919 inicia las excavaciones, pero aquí quiero mencionarte algo. Va a encontrar que las esculturas de Chavín van a estar enterradas por gran cantidad de lodo. Las va a descubrir, las va a mostrar al mundo ya hacia el año de 1945, pero más adelante, cuando ya Tello ya no está, esta parte de la cultura chavín va a quedar un poco afectada por el terremoto de Yungay de 1970, pero afortunadamente no destruye gran parte de su infraestructura y logra hasta el día de hoy mantenerse como símbolo de la parte de nuestra cultura de nuestro país y también como representante o formador del resto de las culturas que se van a formar más adelante. Eso es lo que quiero hablarte acerca de la cultura chavín y de este descubridor. Y mira, aquí está, para que entiendas, Julio César Tello nos explica que esta cultura chavín va a tener un origen amazónico. De la Amazonía van a traer algunas cosas y algunas tradiciones que luego las van a fusionar cuando llegan a la región Ancash, porque la zona no es igual, otro tipo de tierra, otro tipo de valle. Y esto les permite desarrollarse y asentarse y formar el sedentarismo en esta zona. La cultura matriz, llamada también, ahí tenemos en la imagen al jaguar. ¿Por qué la cultura matriz? Porque, por ejemplo, las divinidades como el jaguar que van a venerar a este animal, estas van a ser veneradas más adelante por otras culturas como Paracas, Mochica y Huari. O sea que van a agarrar, a pesar de que 500 años después aparezca Mochica, aparezca Paracas, aparezca Nazca, nunca van a olvidar a Chavín porque van a tomar de Chavín su economía, su religión, su forma de gobierno. Por eso que se le llama matriz. De Chavín es donde se forma el resto de culturas. Y esto va a estar dado en los horizontes que van a ser, sobre todo el horizonte temprano, donde se va a ubicar Chavín, por John Rowe. Seguimos.
¿Quiénes eran los jefes de Chavín? Aquí nos sorprende si al inicio les mencionaba que no hay rastros de que prácticamente eran militares, pero entonces justamente vamos a ver acerca de ello. En la organización política, no te olvides que te hablé en el arcaico superior y en la parte final del arcaico. Se convierte en una teocracia, un estado teocrático, donde van a gobernar los sacerdotes. El sacerdote se va a encargar de ser el mediador entre los dioses y los hombres, el que va a realizar el culto, el que toma las ofrendas, el que vive en el palacio donde van a realizar los tributos y homenajes a sus dioses principales. Entonces, el sacerdote es aquel que va a tener todo el poder en la parte de Chavín, en este estado teocrático que va a ser Chavín. La indumentaria la tienes al costado en esa época, típica y con algunos rasgos y figuras de sus dioses. Por ejemplo, el jaguar y la serpiente y el cóndor en algunos casos que van a venerarlo también. Entonces ya sabemos que Chavín tuvo un gobierno teocrático donde va a ser gobernado por los sacerdotes. En la organización político-social tenemos ahí justamente los sacerdotes, van a controlar la sociedad, ellos están en la cúspide, viven en los templos grandes y bien construidos. Fueron astrónomos, arquitectos e ingenieros también que elaboraron grandes construcciones, sobre todo en esa época. Los artesanos están en la parte media de la pirámide, donde va a ser el grupo de especialistas, obviamente, en la actividad artesanal, en la textilería y otro tipo de cosas, en la escultura también. Constructores, ceramistas, tejedores y metalúrgicos. Y por último tenemos al pueblo, quienes van a realizar la agricultura, ganadería y la pesca. Y entregaban ofrendas y también su mano de obra para la construcción de los templos también. Ahora, aquí quiero resaltarte algo. ¿Cuál es el trance entre el arcaico superior y el horizonte? ¿Cuál es el motivo por el que se dividen estos dos? Hay una simple palabra y esa se le llama la cerámica. La cerámica va a ser la mediadora, la que va a dividir entre estas dos etapas. ¿Por qué? En el arcaico inferior y superior, si bien es cierto, elaboraban algunas cositas nada más, pero no era el 100% desarrollado. Ya desde Chavín en adelante, ahí se ubica la parte de la cerámica con la elaboración de vasijas, cántaros que van a servir como parte de los utensilios domésticos y diarios incluso de ofrenda y de tributo a los dioses en esta gran cultura. Entonces, ahí está la pirámide en la organización política social, los sacerdotes artesanos y la parte del pueblo. ¿Cuál fue la actividad económica más importante de la cultura chavín? En la parte de la economía tenemos, por ejemplo, en la agricultura, donde ellos van a aplicar el uso de canales, la construcción de canales en la agricultura para sembrar algodón, pacay, frijol y maíz. Quedaba sin problemas en esos valles de esta zona en la región Ancash, que va a ser fuente de alimentación. Y también, no te olvides, en esa época del famoso trueque, el intercambio de productos porque no habían monedas. En la ganadería, igual, para la alimentación y también para que los animales tengan una fuente de agua, van a construir y van a elaborar los canales también de regadío. En la textilería, muy conocida en Chavín, con figuras geométricas y de sus dioses, va a estar el uso del telar. Mira cómo aquí ya la textilería se va a desarrollar con imágenes ya más elaborada, porque el cerebro del hombre ya se desarrolla mucho más. Y la parte de lo que es la cerámica, también más adelante lo van a elaborar a la perfección. Aquí tenemos el templo, el centro de intercambio, donde era elaborado el famoso trueque. Si bien es cierto, este templo funcionaba, como menciona, como una especie de mercado, también funcionaba este templo como fuente de tributo para sus dioses, donde ellos le rendían tributo a sus dioses principales para que les vaya bien en la agricultura, la ganadería, no haya mal clima, la tierra sea buena y muy productiva. Aquí tenemos una imagen actual del templo de Chavín de Huántar, donde es muy visitada año tras año por cientos de turistas, tanto a nivel nacional e internacional. Es una zona muy bonita y sobre todo, noten en la parte baja el uso de canales. Miren que los canales incluso van por debajo del templo. Muy importante esto en la construcción de este templo de Chavín y también para la agricultura y la ganadería. ¿Cómo era su religión? Aquí viene la parte fundamental, atentos por favor.
En la religión chavín se caracteriza por ser politeísta. ¿Qué significa politeísta? Ellos veneran a muchos dioses, no solamente a uno, no tienen un solo dios, sino muchos. Van a tener una trilogía religiosa, pero ojo, cuando hablo de trilogía religiosa, jóvenes, miren las imágenes. Ellos veneran a 3 animales principales que se encuentran en su zona: el cóndor, el jaguar y la serpiente. Estos 3 animales, por su fortaleza, por su garra, por cómo cazan, los van a tomar como sus dioses. Hoy en día podremos burlarnos de ellos que no fueron dioses, pero para esa época los sacerdotes rendían pleitesía y el pueblo acataba y obedecía lo que el sacerdote imponía, porque recuerda que estamos en un gobierno teocrático donde mandan los sacerdotes. Y los dioses, sobre todo, eran terroríficos, porque no graficaban una cabeza de jaguar sola, una cabeza de serpiente sola, o en la textilería, en el manto, no graficaban al jaguar solo, sino lo mezclaban a los 3, una cabeza humana con colmillos de jaguar, cabellos de serpiente y alas de cóndor también, una forma terrorífica, con las garras en los brazos y las piernas, con las garras del jaguar también. Dioses terroríficos para amedrentar al pueblo, a los demás pueblos, y para que también le rindan culto a estos dioses y puedan seguir obedeciendo a esta forma de gobierno teocrático impuesto por los sacerdotes. Entonces, veneraban a estos 3 animales como sus dioses. Eran politeístas y tenían una trilogía religiosa. Recuerda, solamente estos 3, que hasta incluso más adelante, Nazca, Paracas, Wari, todavía los van a tomar como imágenes en sus mantos. Seguimos. En la arquitectura chavín tenemos aquí, por ejemplo, un centro muy elaborado, muy diseñado. Ellos fueron unos arquitectos espléndidos, no construían por construir. Por ejemplo, vamos a la parte enumerada del número 1. Tenemos el templo viejo, el templo antiguo, que fue primitivamente construido para rendir pleitesía y culto y sacrificios a sus dioses. En el número 2 tenemos la plaza rectangular, que servía de muchas formas también, como una especie de tributo a los dioses o también de una otra forma para significar algo teatral, por ejemplo, en esa época. En la número 3 tenemos la plaza circular, del mismo modo, la misma función. En la número 4 son los canales de agua, mira dónde se ubicaban en la parte del templo, los canales. De esta forma, Chavín fue construido y elaborado punto por punto, no al azar, en esta gran zona de la provincia de Huari, en la región de Ancash. Y también en el número 1 tenemos las galerías interiores. Si bien es cierto, tú ves el templo en la parte superior, pero también tuvo galerías interiores, como una especie de sótano. Y en este sótano, muy angosto, muy bajo, incluso van a venerar a un tótem, una especie de tótem, que es el famoso lanzón monolítico, que lo vamos a conocer más adelante. A ver, el pórtico de las Falcónidas es una escultura muy elaborada por los chavín. Tenemos imágenes representativas de sus dioses. Ahí, si ustedes notan los colmillos del jaguar, hay cabellos de serpiente y una forma de cabeza humana. Por eso se le llama que fue antropomorfa este tipo de elaboración en la escultura. Ahí tienen las galerías interiores, que incluso tú puedes ir y si tienes, por ejemplo, son de tamaño reducido, tienes que inclinarte, agacharte para poder ingresar a estas galerías y lograr observar el lanzón monolítico. Hoy, el lanzón monolítico está aquí en Lima, en el museo, para un mejor estudio y cuidado, mientras que en el templo de Chavín, para los turistas, existe una réplica A1 del lanzón monolítico elaborado por la cultura chavín en esa época. Las manifestaciones culturales principales, vamos a conocerlas. Tenemos la cerámica, aquí está, no te olvides, la cerámica fue el punto medio entre el arcaico superior o la etapa del arcaico y el horizonte, para que aparezca y se divida en otra etapa. Aquí los hombres ya elaboran la cerámica más desarrollada y más trabajada. Por ejemplo, los huacos ceremoniales. ¿Qué significa monócromo? De un solo color, como observas en la imagen. Podía ser negro o podía ser gris. La base netamente plana para poder colocarla y ubicarla en cualquier parte. Tenía una asa estribo. Esa asa de estribo que tú observas en forma circular, esa es para sujetar con la mano y llevarla. Y también el pico tenía una forma de gollete, una forma circular, donde podían llevar semillas o podían llevar líquido también en esa época. Muy importante y vital la elaboración de la cerámica en la cultura chavín. Seguimos. El lanzón monolítico, ahí está.
Mide entre 4.5 metros de altura y estuvo ubicado en el centro de las galerías debajo del templo de Chavín. Es un jaguar antropomorfo. Analiza muy bien la imagen. Tiene cuerpo humano. Los brazos están a los costados, pero tienen garras de jaguar. La cabeza principal tiene colmillos de jaguar también. Y posiblemente la parte de las patas, tú observas, y tiene también sus garras de jaguar. Y los cabellos eran de serpiente porque eran venerados también. Una forma de cuchilla, este lanzón monolítico, es el dios más importante del templo viejo y fue muy venerado en esa época por la cultura chaví. ¿La conociste? Al lanzón monolítico. Seguimos. La estela de Raimondi aproximadamente tiene 1.98 metros de alto por 74 centímetros de ancho y está representando al dios de los báculos. Aquí sí, en el templo nuevo. En el templo antiguo estuvo el lanzón monolítico y en el templo nuevo va a estar la estela de Raimondi que representa al dios de los báculos. Es una especie de dios antropomorfo con cuerpo humano, pero en las patas tienen garras de jaguar, los brazos también tienen garras de jaguar, la cabeza de forma humana con cabellos de serpiente, tiene 2 báculos en cada lado, los cabellos de serpiente y una especie de alas de cóndor también que no se notan muy bien. Entonces, este dios de los báculos, dios de las varas o también dios llorón, porque si tú observas la parte más cerca o una mejor imagen, vas a observar que este dios de los báculos tiene una especie de lágrimas. Por eso también se le llama como el dios llorón. Este va a trascender años y tras años porque en muchas culturas aún lo van a tener. Por ejemplo, hasta en la portada del sol de la cultura Wari o del imperio Wari a este dios de los báculos que viene desde la cultura chavín. Aquí está, mira, ve, tiene 2 báculos, ¿de acuerdo? No se observa muy bien porque se le va a llamar el dios llorón, pero tiene la parte de las garras de jaguar en los brazos, en las patas, o las piernas, si fuese el caso, porque es antropomorfo, y cabellos de serpiente también, este dios de las varas, dios llorón o dios de los báculos. En la escultura también tenemos al famoso obelisco Tello. Ya sabemos que Tello es en homenaje al descubridor y el arqueólogo padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, que mide este obelisco 2.6 metros de altura y representa al caimán, porque recuerda que ellos tienen un pasado de la selva. Si bien es cierto, el caimán no se ubica en la parte andina, en Ancash, pero sí el caimán se ubicó en la selva. Entonces, ellos no olvidan sus orígenes y por lo tanto lo van a representar también en este obelisco. Y también a otros motivos, como el ají, maní, la yuca, que es parte de ¿qué? De su agricultura y su alimentación. Están representando una dualidad. ¿Por qué? Porque a uno dibujan el caimán y lo toman como un dios para venerar y el otro representan la parte fundamental de su agricultura o su alimentación. Esto ubicado en el Templo Nuevo. Y aquí tenemos la famosa cabeza clava, ubicada en el templo de Chavín. Algunos mencionan que estas cabezas clavas con dientes o colmillos, perdón, de jaguar, una forma antropomorfa con cabello de serpiente, fue colocado alrededor del templo de Chavín para que todos le tengan miedo, le tengan respeto a los dioses y puedan ser venerados. Figura también algunos historiadores que servían para observar a todos los pobladores y de esa forma también sembrar el terror en cada uno de ellos. Hoy, la última cabeza clava fue aparentemente removida para una preservación en la parte de Lima y se encuentra una réplica nada más para la atracción turística. Si tú vas de visita o cualquier turista, mira, ve, el turista normal promedio tiene alrededor de 1,70 m de altura, por ejemplo, mientras que las cabezas clavas fueron colocadas casi a 3 metros de altura en las paredes del templo de Chavín de Huanca. Muy importante en esa época. La transición, estamos hablando de la transformación de sacerdote a felino. Como mira la imagen, ellos representaban a un sacerdote que luego, posteriormente, gracias al poder, según ellos, de sus dioses, fueron transformándose y adaptándose a la forma de sus dioses, como los felinos. O sea, por eso es que se habla de una figura antropomorfa, que tiene cuerpo humano. En este caso van a representarlo al sacerdote. Pero que va a agarrar el rostro, las garras en los brazos, en las piernas del jaguar, el rostro también con colmillos de jaguar, cabellos de serpiente. Por eso es que son animales muy venerados en esta época por la cultura chavín.
Muy bien, entonces hasta aquí hemos observado lo importante de esta cultura chavín. Aquí tenemos el resumen también de lo que hemos visto de los huacos, la trilogía, el tipo de estado que es teocrático gobernado por el sacerdote, el descubridor Julio César Tello, la ubicación en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, entre los ríos Mosna y Huachaxa. Y también tenemos el uso de la piedra en la escultura o la litoescultura, a base de piedra y agua, como el lanzón monolítico, de Raimondi, obelisco Tello y las cabezas clavas, y la construcción del gran templo chavín de Huántar. Y no te olvides que en esta época utilizan el trueque como intercambio comercial. ¿Para qué? Para intercambiar productos con diferentes sociedades en esta época. Muy bien, entonces aquí tengo un video rapidito para que puedas fortalecer las ideas de esta cultura chavín o cultura matriz de nuestro país. A ver, atentos por favor. Presentamos a la cultura chavín, una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachaxa y Moshna, en el callejón de Conchucos. Su máxima expansión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social. Al ser una sociedad teocrática, en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general, contribuyendo con estos conocimientos a lograr el bienestar de la población, legitimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo, y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado dios sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza ubicada en el centro del templo y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes, con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las Falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Estela Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo,
donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos. El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura chavín comenzó a decaer 500 años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes 1000 años, diversas culturas regionales aparecieron para ocupar el vacío que dejó esta importante cultura. Sin embargo, su influencia perduró en el tiempo. Los habitantes mochicas, por ejemplo, 300 años después, recobrarían los motivos chavinenses en sus famosas cerámicas, mientras que los habitantes de Tiahuanaco comenzarían a adorar a un dios de los báculos similar a la imagen de la Estela Raimondi, cuyo culto llegaría a expandirse por toda la sierra peruana. Muy bien, excelente. Entonces acabamos de reforzar acerca de la cultura chavín en esta época. Muy importante conocer acerca de ello. Y sobre todo, al hablar de chavín en esta época, también no debemos dejar de olvidar que estamos hablando de la cultura matriz de nuestro país. Aquí nos habla también, por ejemplo, de los sacrificios humanos que eran muy empleados en algunos casos para que sus dioses los favorezcan en la agricultura y la ganadería y no les traigan males como los huaicos. Entonces los infiltraban o los metían en estas galerías subterráneas hacia el lanzón monolítico para ser sacrificados. Y ese sonido terrorífico de supuestamente un jaguar no era más que, como menciona en el video, la construcción de canales de regadío, pero subterráneos. Y la portada muy fundamental en la entrada con rasgos y característicos de la parte chavín. ¿Cómo decae? No hay algo específicamente en lo cual se diga que chavín simplemente desaparece. O sea, simplemente no es decir que fue invadido, fue abandonado, fue saqueado, vino un huaico. No hay un dato específico, pero sí nos hablan, por ejemplo, de migración, que poco a poco algunos historiadores mencionan que fueron migrando los pobladores y se van a ir a asentar a otras zonas. Y de esa forma Chavín va a ir desapareciendo poco a poco para luego dar paso a otras culturas regionales durante el horizonte intermedio, porque estamos hablando del temprano, el horizonte intermedio, que van a aparecer Nazca, Paracas, por ejemplo. No te olvides que de Chavín, de esta gran cultura, la van a tomar más adelante, cientos de años más, otras culturas muy importantes como Tiahuanaco también. Entonces, es muy importante recordar que esta gran cultura estudiada por el padre y descubierta a la vez por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, es parte de nuestra historia y es aquella que va a contribuir a la formación de otras culturas que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, jóvenes, esta fue la clase del área de historia del Perú con el tema la cultura chavín en este horizonte temprano u horizonte inicial establecido por John Rowe. Espero que hayan tomado nota de los puntos más importantes y recuerden que no debemos dejar de estudiar y no debemos dejar de lado la parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro Perú. Espero que se sigan cuidando, por favor, tomen las medidas del gobierno, hay que asearse, lavarse las manitos, cuídense bastante, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, jóvenes.